iniciar un camino, queremos iniciar un camino que nos parece sumamente interesante, que es el intercambio entre los diferentes profesores y cátedras de las materias vinculadas al marketing turístico dentro de las universidades nacionales que dictan carreras de turismo. Pero más allá de eso, lo que buscamos hacer es una reunión donde tengamos la posibilidad de actualizarnos con un tema de un enorme presente y un gigantesco futuro. Y por eso se nos ocurrió juntar otra idea que teníamos, en este caso Jordi Busquets y yo, de tener la posibilidad de tener charlas de actualización profesional. Entonces, de alguna manera, estamos sumando esfuerzos de diferentes campos. Pero ustedes lo vinieron a escuchar a Jordi, así que entremos directamente a la idea. Esta charla de distribución de Jordi Busquets, de distribución del producto hotelero, es entonces una actividad promovida por Turismo Técnico y el grupo de investigación en turismo de UNDAP, en conjunto con las cátedras de marketing turístico de UNDAP, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional del Comahue. Presentarlo a Jordi para mí es un gran honor. Tuve la suerte de ser alumno de Jordi y además tener una larga relación de ya unos cuantos años. Jordi es licenciado en turismo, egresado de la Universidad de Morón y realizó estudios de posgrado en España, en Suiza y en Italia. Fue consultor del BID, de la OEA, de la OMT, de la Comunidad Europea y durante unos largos años director ejecutivo de la Confederación de Organizaciones Turísticas para América Latina. En la actualidad es director general de JJB y Asociados, Tourism and Hospitality Consulting y asesor externo de FEGRA. También participa como advisor del comité coordinador de Reform B&B y el grupo del panel de expertos de la OMT. Fue presidente e integra la comisión directiva de la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes. Para mí es un gran placer presentar a Jordi y con vos toda el auditorio. Gracias, Jordi. Buenas tardes, gracias, muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad Nacional de La Plata, a la Universidad Nacional de Avellaneda y a la del Comahue, pero en personas. En el caso de La Plata, a Pablo Montero particularmente, en el Comahue a Carlos Espinosa, y dejo al final para transmitir mi aprecio de siempre el caso de José Luis López Ibáñez. Probablemente esto mérito de quienes han organizado, podríamos hablar de casi un encuentro iberoamericano, porque permítanme quienes nos siguen esta tarde de Argentina, que salude particularmente la presencia de colegas de España, de Perú, de Honduras, de México, de Bolivia y Colombia, si no me es olvidado de alguien. La verdad es decididamente emocionante, motivante esta concurrencia en términos cuantitativos y cualitativos. Lo que voy a tratar en los próximos minutos es fundamentalmente compartir con ustedes, no sé si conocimientos, sí primero una gran pasión con la cual he abrazado y dedicado toda mi vida al mundo fenomenal del turismo, y en este tema en particular, que es un tema que uno podría contextualizarlo
estamos hablando de 40 años, menos de 40 años, y que realmente su expansión, su crecimiento exponencial no tiene más de 15. En términos de la vida de una persona, una barbaridad, si lo sabré yo, pero en términos de la evolución de una sociedad, absolutamente nada. Uno podría arrancar recordando a todos que en algún momento, finales de los 80, comienzan a aparecer las centrales de reserva. En el inicio, muchas de ellas en manos generadas, impulsadas por asociaciones hoteleras. He trabajado para una de ellas durante muchos años de mi vida, que fue la segunda entidad hotelera de ámbito nacional en generar su propia central de reserva. De los sistemas, de las centrales de reservas de asociaciones, que obviamente, como todo proyecto comercial, algunas por diferentes razones quedaron en el camino, pasamos a las centrales de reserva para hoteles, pero ya manejados por terceros, que veían en las centrales de reserva una oportunidad legítima comercial. De las centrales de reserva manejadas por terceros, ajenos al mundo hotelero o vinculados colateralmente, empiezan a aparecer los GDS, los sistemas de distribución de las líneas aéreas. Aquí ya estamos en los 90. Y los GDS, pero así, en un abrir y cerrar de ojos, tuvimos los megasistemas, llegamos a los megasistemas de distribución. ¿Y qué aparece? Y aparece finalmente Internet. Y de Internet, ya ahí más que abrir y cerrar un ojo, yo diría, en milésimas de segundo, tenemos la llegada de las plataformas. Las plataformas, sobre todo, que son las que han posibilitado, y voy a posiblemente repetir muchas veces esta expresión, las que han dinamizado este crecimiento exponencial, que yo creo que a nivel individual, siendo testigos de este momento de la historia, pocas veces tenemos los seres humanos la posibilidad de apreciar las consecuencias, las positivas y las no deseadas, de estos crecimientos exponenciales en cualquier ámbito del orden económico y del orden social. En ese ciclo, la hotelería ya venía generando, producto de las modificaciones comerciales, económicas, las mutaciones en los comportamientos de los viajeros, una transformación en la organización de sus diferentes tipos operativos de ofertas hoteleras, así como también ante nuevas demandas de viajero, el introducir lo que en algún momento yo pasé a denominar nuevos formatos de alojamientos turísticos. La llegada de las plataformas, en particular las P2P, generan este crecimiento exponencial, y ni hablar la aparición de las redes sociales. Efectos, y fundamentalmente uno para no aburrir. Esto genera una disrupción en la cadena de valor. Porque antes de eso, y no es que me ponga como ejemplo, pero los años dan esta posibilidad. Cuando uno trabajaba, estoy hablando de mediados de los 70, en una agencia de viajes, turismo receptivo, y al final del día le comentaba a su jefe, a su socio, a su compañero de tarea, fulano, mirá, vos sabés que en tal hotel nos han dado una comisión del 15, del 17% para nuestros clientes. Y probablemente esa persona era casi distinguida como el empleado del mes. Era todo un avance, era todo un logro. Hoy estamos hablando de comisiones que van entre el 17 y el 35%. 17 y 35%. Esta disrupción en la cadena de valor, ¿qué genera? Que actores, y acá empiezo con mis disrupciones, con mucho de lo que se ha venido divulgando y generando en los últimos tiempos.
no es que aparecen nuevos jugadores en el campo de la hotelería. Y particularmente voy al ejemplo tradicional en el caso de la Argentina, de ese departamento en la costa atlántica, verano, no verano, que se ofrecía del amigo de un familiar. Esto siempre existió y existió desde que el mundo es mundo. Acá lo que acontece es que con la presencia de Internet y de las plataformas se suben a estos sistemas de distribución las viviendas residenciales. Las viviendas residenciales con sus propios particulares. Y algo que todavía está costando bastante más difícil monitorear es que no fue suficiente con las viviendas. Y cuando digo viviendas, por favor, compréndase desde un departamento, no importa sus dimensiones, a una casa, no importa sus dimensiones, calidad, diversidad de equipamiento. Esto sumó también a las habitaciones, particular adentro, y lo que se puso a comercializar es una habitación dentro de una unidad. Esto generó diferentes discusiones. Uno ha estado delante de algún eurodiputado que llegaba a decir, muy afligido el hombre, que cómo iba a ir en contra de esta corriente, porque esto implicaba que una señora en alguna parte de Italia, de Francia, de España, dejara de recibir un ingreso extraordinario porque ella con esa habitación alquilada, etc. Esto rápidamente debo decirles que pasamos a observar y a seguir consorcios, conglomerados que se han especializado fundamentalmente en la comercialización de esta oferta. Enseguida, desde el mundo de la hotelería, como que imaginamos, esto es ilegal. Luego la experiencia nos hizo diferenciar entre lo ilegal y lo informal. Y para ser claro, ilegal o informal, empecemos por informal. Informal es aquella actividad que un particular lleva a cabo y como no hay cobertura jurídica para determinar qué sí o qué no, evidentemente esa persona no podemos hablar de ilegal. Ilegal, obviamente, cuando empezaron a existir determinadas normas, ahí sí estábamos hablando de alojamientos ilegales. Lo primero, de las primeras cuestiones para compartir, es que la hotelería ha perdido desde el inicio 3 batallas fundamentales. El primero, con el inicio de esta transformación, ¿qué aconteció? Tanto desde los gobiernos, no importa en qué parte del mundo, como de las entidades hoteleras, se empezó a difundir la nueva tendencia de cómo modificar tu sistema operativo, de cómo acceder. ¿Y cuál era la buena noticia? Esto es como David y Goliat. Acá finalmente voy a tener una herramienta que me va a permitir conectarme más directamente con ¿quién? Con el consumidor. ¿Y qué fue haciendo el hotelero? No importa su tamaño, independiente o de cadena. Fue cediendo ¿qué? Fue cediendo gradualmente el manejo del inventario. Ceder el manejo del inventario ha terminado colocando a muchos establecimientos en una posición de debilidad. La otra batalla que se perdió y que hoy con gran esfuerzo por parte de la dirigencia hotelera de todo el mundo se está recuperando, es la de la comunicación. Recién hace muy pocos años, pero todavía hay gente que da vuelta con esto de economía colaborativa. No. Esto no ha sido ni es economía colaborativa. Economía colaborativa, en cualquier caso, es aquella que a través del compartir, del intercambio de bienes, servicios, podemos beneficiarnos, se pueden beneficiar 2 o más personas sin que haya ¿qué? Sin que haya lucro para nadie. Y este sistema fue concebido para que oferta tenga un legítimo lucro y distribución estén cobrando un
le hace una comisión, etcétera, un beneficio por conectar oferta con demanda. El otro tema que quiero compartir con ustedes, porque también muchos han escrito, que salvo porque fundamentalistas hay para todos los temas y en todos momentos de la historia, que en general en el mundo el comportamiento de las asociaciones hoteleras ha sido dialoguista. Al día de hoy yo no tengo, y esto quiere decir que si yo no lo tengo, no haya otro caso. Estoy compartiendo con total transparencia. No conozco más de 2 casos, uno que está en la Corte Suprema en Alemania y otro en Italia, que no está en la Corte, de 2 asociaciones hoteleras que se hayan levantado en lockout en contra de estos sistemas. Es muy difícil promover un lockout porque la hotelería sigue siendo un negocio de pymes en todo el mundo. Aquellos que solamente miren las marquesinas de las grandes cadenas internacionales, que bienvenidas porque son esenciales para el desarrollo de nuestros países también, se confunden. Salvo Estados Unidos, el mundo asiático, la hotelería sigue siendo un negocio de empresarios independientes y de pymes. España, país líder en nuestra actividad del turismo, no tiene más de 10 años de recibir de manera intensiva cadenas internacionales. La batalla de la comunicación y la gran batalla, que esta sí tardará, en mi opinión, más, es la batalla del conocimiento. Hace ya 20 años, a mí en un foro internacional, las universidades europeas, ante la preocupación personal, a coro me dijeron, esto solamente lo vamos a solucionar ¿con qué? Con más conocimiento, con más conocimiento. En la búsqueda de estos primeros 20 años de los 40 que mencioné al inicio, casi todas las asociaciones nacionales primero transitaron el camino de la búsqueda de soluciones en términos de ordenar la oferta, porque la posición hotelera siempre ha sido bienvenido a nuestra actividad siempre y cuando que estemos sujetos a las mismas reglas. No quiero nuevas reglas para vos. Es más, con el tiempo la hotelería entendió que al sistema de alquiler turístico temporario no debían exigirse los mismos requisitos que un hotel de 4, que un hotel de 5, que un hotel de 3. Requiriendo aquello básico que hace el servicio de alojamiento era más que suficiente. Pero rápidamente en el mundo nos dimos cuenta que el aliado público para buscar una solución, insisto, que siempre contuviese a todos, no que excluyese a nadie, fueron los gobiernos de la ciudad. Porque los gobiernos de la ciudad vieron con más rapidez, con mayor claridad, con mayor velocidad, el gran problema que esto estaba generando. Problema en la comunidad de vecinos, un problema en la comunidad de vecinos y un problema de falta de seguridad. Inicialmente todas las asociaciones empezamos a argumentar sobre el tema de la precarización de los empleos, sobre la evasión impositiva y la respuesta por parte del Estado-ciudad. Comenzamos a tenerla en términos de diálogo y disposición a la búsqueda de soluciones cuando se advirtió con claridad que el colectivo de los vecinos de los destinos empezaba a manifestarse públicamente por la situación, ya sea de seguridad, ya sea de inconducta de visitantes en el uso de este tipo de vivienda. Luego también empezamos a advertir que el tema no era solamente que una persona pudiera o no comercializar una habitación de su departamento o esa segunda residencia que estaba en su poder. Varias corporaciones, y no voy a dar el nombre para no hacer publicidad a nadie, pero estoy hablando de corporaciones hoteleras,
ya en el año 2008-2009, tenían un departamento de viviendas residenciales no inscriptas, no legitimadas a derecho, etc. El gran disruptor de esto fue un hotelero, un tipo que en mi opinión chapó en términos de su innovación empresarial. El señor se llama Quique Sarasola, como su apellido lindo indica, vasco, fundador de la cadena Rundmail. Para los que no la conocen, googlear en Google Rundmail, van a ver que son todos la mayoría son establecimientos denominados en algún momento de los 90 por la comunicación y el marketing como hoteles boutique. Y Quique Sarasola, en algún momento de los 2000, reunió en Madrid, en su hotel más importante, a todo su ejército de vendedores y les dijo: tienen 2 semanas para inventariarme toda la oferta de departamentos que existe alrededor de ese hotel. En 60 días, Quique Sarasola ponía a disposición del mercado una oferta de departamentos con el servicio de ese hotel. Entonces, en todo este tiempo ha habido, la verdad, una enorme tarea. La mayoría, insisto, de las asociaciones hoteleras entendieron que la solución estaba por el lado de reglamentar la oferta, y yo les diría que muy pocos, empezamos a ver que si aquí no había una búsqueda de una solución sistémica, que el tema no se solucionaba solamente buscando la figurita más difícil para aplicarla en nuestro país, no importa dónde viviésemos, sino que la búsqueda de la solución debía ser un tema global. Y acá viene el gran problema. La búsqueda de un tema global no es un tema sencillo, porque hay solamente una región geográfica del mundo que, para algunos muy bien, para otros no tan bien, para otros quizá mal, no es este el momento de adjetivar, pero hay una sola región del mundo bien constituida para eso, que es Europa. La Unión Europea da motivo, da posibilidad, da marco jurídico, marco administrativo, marco político, marco social, para encarar no solo diálogo, sino la búsqueda de soluciones. En todo este tiempo, y salto un segundo de la autopista, obviamente en pandemia, ustedes ya habrán escuchado, y no voy a abordar el tema, que el turismo en general, la hotelería en particular, en algunos países o en algunas ciudades de países todavía no se ha recuperado, cerró las puertas. Aquello que no se creía que no podía suceder, cerró las puertas. Bueno, les comento que en el caso de la vivienda informal o de la vivienda ilegal, para los casos que apliquen, en ninguna parte del mundo cerraron sus puertas. Y para que vean la dimensión en términos de Argentina de que estamos hablando, a datos de marzo 2020, según registros oficiales, la Argentina contaba con unos poco más de 18.000 alojamientos turísticos, todo el universo. Esto daba aproximadamente, si memoria es buena, más de 500.000 plazas turísticas. Bien, ¿saben qué significaba en ese momento la oferta informal? La oferta informal significaba 114.000 unidades de las que podíamos mensualmente identificar, ¿correcto? Y en términos de plaza, 418.000. Esto para que tengamos dimensión del problema. Ahora, entre el 2005-2018, voy a compartir con ustedes puntos de inflexiones históricas que tienen que ver con acciones concretas que de distintas asociaciones hoteleras del mundo se hicieron. 2010, la OIT encara la realización de un foro global. La OIT tiene no solo su asamblea anual, que en este momento está teniendo lugar en Ginebra, sino a lo largo del año y en sus programas de trabajo tiene esta modalidad de foros regionales por diferente especialidad, conforme
para quienes están familiarizados con la OIT tiene un diálogo tripartito para que un tema se aborde, se investigue, se dialogue, se busquen soluciones. Las tres partes, Estado, empleadores y empleados, sus representantes deben estar de acuerdo. En el 2010, la OIT lleva adelante esta reunión con 30 países participantes. Una entidad hotelera argentina tiene la encomienda de elaborar y presentar el documento de base. ¿Y cuál es el punto de pie acá? El punto de pie es que la OIT termina recomendando a los estados la inserción en sus legislaciones hoteleras todos los nuevos formatos de alojamiento que estaban dando vuelta por ahí y no estaban contemplados. Y no estaban contemplados en la legislación, ¿de qué informalidad o ilegalidad podíamos hablar? De ninguna. Luego, la que para mí sigue siendo la entidad hotelera de mayor prestigio, de mayor trabajo de campo, de mayor representación en el mundo, la OTREC es la asociación que aglutina a todas las asociaciones hoteleras y en algunos casos gastronómicas de Europa. Comienza a preocuparse por el tema del alquiler turístico temporario. Luego un informe de la OIT y OMT sobre todavía la hotelería no lograba convencer a sus, digamos, contrapartes, esto de que no era economía colaborativa. En el 2014-2015, Excel Tour, probablemente el grupo de lobby de mayor prestigio en España seguro, y uno de los 2 o 3 de Europa, hace un documento espectacular sobre el tema del alquiler turístico temporal. En 2015, la Asociación Mundial de Hoteles, la OMT, en el marco de ITB, realizan un foro con la participación de 60 asociaciones nacionales. En el 2015, por primera vez, el Consejo Ejecutivo de la OMT, es decir, el órgano de mayor representación, alguien diría en términos concretos de mayor poder dentro de la Organización Mundial del Turismo, invita al presidente de la Asociación Mundial de Hoteles a hacer una presentación. No, esto no es anécdota. Esto, lo que permitió esa presentación es, primero, que los ministros que integraban ese comité ejecutivo estuvieran de acuerdo con que el tema que había que tratarse. Segundo, 4 de ellos tenían que ponerlo por escrito. Y luego, uno de esos 4 debía ofrecerse como sede de una reunión. ¿Esto qué posibilita? Esto posibilita que en el 2016 se llevara a cabo la primera reunión sobre alojamiento, economía colaborativa. La OMT todavía seguía llamando a la temática como economía colaborativa, y con la presencia de 19 asociaciones nacionales, las conclusiones constituyeron una invitación para que finalmente la OMT pasara a hablar de modelos del negocio en los cuales los productos y servicios son ofrecidos a los visitantes a través de plataformas digitales. Estos productos, servicios, pueden ser provistos por individuos privados o por entidades comerciales y distribuidos por plataformas. Hasta ese momento, amigos, que ya se venía trabajando bastante, la OMT, la organización rectora de la actividad, la que sin bajar línea, de alguna manera orienta, y el ministro de cada país, cuando le resulta pertinente, recibe esa documentación como fuente de inspiración o como fuente de trabajo para llevar adelante los temas. En el 2017, la OMT hace una encuesta sobre el tema que ayuda a reforzar mucho más esta posición. 2016, Su Santidad el Papa. Y alguien dirá, ¿qué tiene que ver con esto Su Santidad el Papa? Pero fue fundamental. ¿Saben por qué? No solo por el tenor de la declaración, sobre todo para los italianos. ¿Cuál es la empresa hotelera de mayor tamaño en Italia? La Iglesia.
y toda esa oferta estaba por un sistema de precarización del trabajo y además de evasión impositiva y de ordenamiento administrativo y jurídico informal. 2017, nuevo foro de la OIT, y marco los foros de la OIT porque en algún momento las conclusiones de un foro terminan siendo no mandatorias para los estados, pero evidentemente sí un curso de acción para que un estado tome nota. En este foro del 2017, lo que se logran son conclusiones importantes referidas a qué? A las consecuencias de las tecnologías en la distribución del producto hotelero gastronómico y la precarización del empleo. Entre el 2016 y el 2018, el Comité de Ética de la Organización Mundial del Turismo, luego de tratar todos esos años, emite un dossier de buenas prácticas respecto a las plataformas. ¿Pero a cuáles plataformas en particular? A las plataformas, hoy quedan dos nada más, tampoco voy a hacer propaganda sobre las mismas, que se dedican a qué? Nacieron para como plataformas editoriales para supuestamente transmitir la opinión que los consumidores tienen luego de haberse alojado en algún determinado alojamiento turístico o haber visitado a algún restaurante. Una de ellas, y digamos, no solo por experiencia personal, en el caso de un restaurante de una hija mía en Barcelona, que abriéndolo en un año y mes determinado, consiguió en poco menos de un día y medio 500 visitas en términos de hablar bien del restaurante. El 40% de esas 500 no habían viajado nunca a España. Versus otras plataformas, tampoco voy a dar el nombre, pero ustedes como usuarios, como consumidores, se podrán guiar, que tienen todo un protocolo, evidentemente, uno tiene que reservar, uno tiene que pagar, tiene que estar la constancia de haberse alojado, y recién luego llega ese cuestionario donde el consumidor emite su opinión. 2019, vamos a tratar de acelerar, perdón, 2018, noviembre de 2018, las asociaciones hoteleras que veníamos trabajando en el tema, que veníamos intercambiando, y ante la esmeralización de la Asociación Mundial de Hoteles, que va perdiendo presencia en su gestión global en defensa de los intereses. Y acá también hago otro paréntesis con la pandemia. En la crisis más aguda que ha vivido la actividad desde que tenemos conocimiento, el único segmento de actividad del turismo que no tuvo voz alguna en los foros internacionales para dialogar sobre y representar no solo los intereses, sino la búsqueda de caminos y de hoja de ruta para todo lo que debía hacerse, como también la de lograr mayor financiamiento para una actividad que estuvo cerrada, ha sido la hotelería. Entonces, en noviembre de 18, impulsada por los colegas de la Asociación del Gremio de Hoteles de Barcelona, de la Asociación de Hoteles de Francia, de la Asociación de Hoteles de Nueva York y de FEGRA, 44 asociaciones de hoteles del mundo, es decir, integrando ciudad y algunas de carácter nacional, se reúnen en Nueva York, y ahí fundamentalmente se estipulan 10 desafíos que rápidamente paso a sintetizarles. Integrar el alquiler de alojamientos privados para estancias cortas en la legislación como alojamiento turístico. Estos desafíos se elaboraron en términos de recomendación, ¿sí? Establecer procesos claros, expeditivos para registrar y obtener una licencia, requerir a los gobiernos que exigiesen a las plataformas digitales publicar los números de registro, exigir a los propietarios de unidades cumplir con
mínimo, seguridad y protección, el cumplimiento de normas fiscales, el verificar la entidad del cliente conforme las obligaciones. Digo, un alojamiento turístico, cuando recibe un huésped, al final del día, con la policía local, tiene que pasar el parte. Hay mucha gente que no lo sabe esto. Tampoco sabe que si no se cumple, que puede haber supervisión o no, pero el día que algún funcionario de seguridad se le da por chequear que eso ya se haya cumplido, la multa es decididamente gravitante. Proteger los derechos del trabajador. Octavo, velar por la calidad de los vecinos. Acá también en todos estos años y en Argentina se avanzó antes del 2010 en lograr, primero, una modificación a la ley de propiedad horizontal y segundo, en lograr que en un edificio de propiedad horizontal, si el reglamento de ese consorcio, por mayoría los titulares, no aceptaban que un departamento fuese ofrecido como alquiler turístico temporario, no se ofrece. Hoy hay gente que esto todavía lamentablemente no lo tiene conocimiento, no tiene conocimiento. Garantizar la diferenciación entre propiedad residencial y comercial y esclarecer los límites temporales en días, semanas, para el alquiler de corto plazo si fuese necesario. Controlar la dispersión geográfica de los datos de uso, de uso turístico. A ver, este movimiento Reform B&B nace en noviembre del 2018. Presenciales hemos tenido a la fecha 4 reuniones, 2 en cuarentena, la última hace solamente una semana que tuvo lugar en París. La segunda fue en el marzo del 2019 en Barcelona, y ahí, con estos 10 puntos que yo acabo de compartir con ustedes, se elaboró junto con la Organización Mundial del Turismo un dossier de buenas prácticas. Este dossier de buenas prácticas llegó a más de 200 ciudades en el mundo y a más de 120 estados. Producto de ello, algunos estados, producto de ello, estados-nación, estado-ciudad, empezaron a encarar un nuevo ordenamiento como mínimo de la oferta. Ahora, también compartir con ustedes que en todo ese ciclo, cuando las personas veían que estábamos involucrados en esto, la pregunta casi del millón, entre otras, era, bueno, y a tu criterio, ¿cuál es la mejor legislación? Y al día de hoy yo sigo contestando. La mejor todavía no se ha concebido. Porque el haber inicialmente buscado la solución por el lado de ordenar la oferta ha demostrado que ha sido insuficiente, que esto exige más que nunca una visión sistémica donde la distribución tiene que estar contemplada. Y ya en segundos voy a compartir con ustedes por qué lo de la distribución es decididamente más complejo y que en la medida que no se logren acuerdos globales, Houston en vez de tenemos problemas, Houston seguiremos teniendo problemas. ¿Cómo medimos la situación? Una manera concreta de medir, digo, el esfuerzo de todos estos años, que según cómo yo, con mi énfasis, comparte o no las cifras que ahora comparto rápidamente, esto se puede medir de una manera o de otra. Pero bueno, yo voy a nombrar ciudades. El primer dato son establecimientos a marzo 2020 registrados, alquiler turístico temporario registrado en la ciudad que nombre, y en la segunda columna es qué cantidad a marzo 2020 había de ilegales. En Barcelona, a marzo 2020, 9.600 registrados, 3.000 ilegales. Berlín, 2.000 versus 700. Colombia, particularmente Bogotá, 1.000 y 24.000 ilegales.
En Japón se da la paradoja, hay otro caso más asiático, que no hay, luego de la sanción de las normas respectivas, no ha habido ningún solo caso de oferta de alojamiento turístico temporario, informal, ilegal. En México, sobre todo en el DF, 27.000, casi 800 registrados y más de 19.000 informales. Milán, 1.800 versus 16.200. París, 8.000 y 17.500. Perú, 100 versus 4.400. Santiago de Chile, 1.100 versus 10.900. Podría compartir con ustedes algunas cifras más, pero esto es para dar la dimensión. Decididamente es un tema complejo, que los estados-nación y los estados-ciudad a la fecha uno a veces no sabe, no tiene claro. Si no saben, no quieren saber, no quieren escuchar o no quieren comprender. Porque insisto en esto, y José Luis lo comentaba rápidamente en la presentación, yo no estoy hablando hoy en nombre de una entidad empresaria. Estoy hablando en lo más complejo para una persona, estoy hablando en representación mía. Entonces no estoy haciendo un anuncio publicitario de lo bueno que es la dirigencia hotelera, no, lejos de eso estoy. Y insisto con esto, la hotelería de entrada, salvo cualquier posición fundamentalista, que me guste o no, siempre nos enfrentamos en el tratamiento de cualquier tema en la vida. La hotelería en el mundo ha tenido una posición de diálogo. Vení, sumate a nuestra actividad, pero registrate, ordenate. Luego, ahora, seguidamente vamos a ver el tema de la regulación. Digo, por un lado hay normativa a nivel de ciudad y a nivel de países. Ahora, ¿qué pasa en el mundo? En el mundo tenemos una regulación mundial, que es la ley modelo sobre comercio electrónico, que data, ¿saben de cuándo? De 1996. Como que pasaron cosas, ¿no? La Millennium Act y algo más reciente, la Declaración for the Future of the Internet, que esta es de 2022. Esto como contexto jurídico global. ¿Qué pasó en Europa? En Europa tenemos una directiva del comercio electrónico del año 2000 y la directiva de viajes combinados de 1990. Dejar constancia que la comunidad no tiene intervención sobre los temas de turismo en los países. Sí establece directiva. La experiencia indica, o al menos mi experiencia, que en más o en menos luego los países en efecto cascada. Por eso una entidad empresaria que tenga actividad en Europa tiene algún representante o alguna oficina en Bruselas, porque un eurodiputado estornuda y el efecto es cascada. Voy a poner el ejemplo de España. Un eurodiputado que estornude el próximo lunes en Bruselas es gobierno central, autonomía, municipio. Cada intervención, cada stop, empieza a correr la imaginación local, la innovación, para supuestamente mejorar lo que el señor que se había estornudado en Bruselas ha propiciado. Para tratar de lograr que compartan y comprendan lo que expreso con mayor claridad, en el 2018, el Tribunal Superior de Cataluña, amparado en estas directivas europeas, que para nosotros fue música para los oídos, sanciona, determina que las plataformas eran responsables sobre el contenido que distribuían. Dijimos, bueno, ya, listo. Con esto solo tendremos que ver de qué manera en Sudamérica, en Asia, en África, en el resto de América, etcétera, esta normativa tiene lugar. Pero en el 2019, el Tribunal Superior
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea determina en un caso de Airbnb en Irlanda que las plataformas, conforme los dos antecedentes globales que hace un instante mencioné, estaban exentas de responsabilidad en los contenidos. 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares también dictamina de la misma manera. En este momento, en Europa hay dos proyectos de ordenamiento legal, uno que tiene que ver con la ley de mercados digitales y la otra, la ley de servicios digitales. En ambos casos, no terminan de resolver el tema, pero, punto importante, habilita o insta el diálogo entre las partes. Como que de alguna manera hay una estructura robusta de gobernanza, de calidad de gobernanza, que para casos como el de América del Sur, porque me adelanto a algo que tendré que reiterar más adelante. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos desde el mundo turístico? Porque también lo padecen los agentes de viajes, con las plataformas y con las otras. No reconocen el diálogo institucional. No reconocen el diálogo institucional. No hablo de, no, estos tipos me caen mal. No reconocen el diálogo institucional. Y cuando no se reconoce el diálogo institucional y cuando el Estado no ejerce el poder que la ley le autoriza, le faculta, más que autoriza, le faculta para actuar, evidentemente estamos con un problema entre David y Goliat. Las OTAs. Hay que diferenciar, para los que han podido ver este domingo en La Nación, en uno de los suplementos, hay un reportaje a la ejecutiva de la OTA más importante, ya hoy no de Argentina, y acá voy a dar el nombre porque de despegar, y ahora voy a explicar por qué. Hay una diferencia, y yo siempre trato de subrayar, entre OTAs y plataformas. OTA finalmente es una agencia online que, si estamos en un país medianamente ordenado, donde las leyes existen, donde las leyes se controlan y se aplican, esa OTA está sujeta ¿a qué? A derecho. En el caso de Argentina, no es solamente despegar la OTA que está inscripta en el registro de empresas de viajes y turismo de la República Argentina. Hay muchas más. Puedo hablar de otra también conocida, pero que no está en el listado de controversias en el mundo entre hoteleros y OTAs, que puede ser, por ejemplo, Atrapa. ¿Ah? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que las OTA han venido a descubrir que la distribución del alquiler temporario turístico es un negocio. Bienvenido sea, que lo siga haciendo. Lo que nosotros solicitamos, que sujeto a ley, porque acá tengo dos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires tengo dos ámbitos. Una ley nacional que la OTA inscripta como agente de viajes debe cumplir, y si no se lo debieran recordar que debe cumplir. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en plena pandemia, cuarentena, se puso en marcha una ley votada por la legislatura en finales del 2019 sobre el ordenamiento del alquiler turístico temporario, que ahora voy a tratar de compartir los datos sobre la ciudad. Y sin embargo, la ciudad, el gobierno de la ciudad, ni siquiera le ha enviado a estas OTAs la vigencia de la ley y mucho menos su aplicación, mucho menos acá con un junior controlando la oferta que se publica diariamente. Esto
se aplica de una manera muy fácil. Piensen ustedes que a marzo de 2020 la ciudad en su registro tenía 400 unidades registradas de alquiler turístico temporario. Y a marzo de 2020 solamente la ciudad acreditaba con los estudios que realizábamos casi 28.000 unidades de alojamiento turístico temporario ilegal. Entonces, vemos que aún la existencia de normas en algunos casos, acá las normas se saltean. ¿Cuáles son los problemas que se presentan con las OTAs? Primero, no al precio obligatorio, parity. Como firmo un convenio unilateral y yo estoy sujeto a las condiciones unilaterales que me fija la OTA. Me fija las condiciones, no la paridad disponible obligatoria, no a la última habitación disponible, no hay acceso, es decir, no podemos dar acceso obligatorio alimentario de habitaciones, no a la apropiación del branding, esto ha pasado, hay ejemplos, no a las comisiones abusivas. En cualquier caso, comparto datos, estudio realizado entre febrero y marzo de 2020, 3.000 casos, 50 ciudades europeas, el 63% eran alojamiento de ocio, el 29% corporativo. En un estudio que analizó el ámbito entre el periodo histórico, entre 2013 y 2019. Entre 2013 y 2019, la distribución de las OTAs en el producto hotelero creció de 19.7 a 29.9. Entre el 2013 y el 2019, la comercialización directa del producto hotelero disminuyó de 57.6 a 45.5. Para aquellos que creen que no hay posición dominante, el 92% de la distribución del producto hotelero está en manos de dos OTAs y de una plataforma, Booking, Expedia y Travelocity. Ahora, de ese 92%, el 64% está en manos de Booking. Entonces, digo, la diferencia es que mientras la plataforma todavía, ante la existencia de la legislación que he compartido hace instantes, que nos agrade o no, es una legislación que no las hace responsables de los contenidos que distribuyen, estoy hablando de producto hotelero, pero acá podemos poner otros temas. En el caso de las OTAs es distinto, porque la gran mayoría de las OTAs están inscritas en los registros oficiales de empresas de viajes de cada uno de los países. Con lo cual, no se trata de sancionar a nadie, se trata de hacer cumplir lo que la ley establece. Y la ley establece que un agente de viaje no puede comercializar aquellos bienes, aquellos servicios que son ilegales. Y si hay algo que no está inscrito, como una vivienda, como una habitación, etcétera, evidentemente estamos hablando de algo ilegal. En este estudio que acabo de mencionar, el promedio de comisión de las OTAs fue del 27%. Sí, el control de la información es decisivo en la era digital. ¿Qué podemos hacer? No estoy con un recetario, pero para compartir con ustedes, recordando aquello que hace instantes decía, que desde el mundo académico hace tiempo que insisten, esto podemos esmerillarlo solo con más conocimiento. Dejar de participar en los programas de pago
pagos mediante Booking, poner mucha inversión y ser imaginativos, innovativos en el canal directo de cada alojamiento turístico. La fidelización de nuestra clientela en términos de paridad de inventario y la comercialización de último momento de habitaciones. La de ser más innovativo y abierto con todos los sistemas de seguridad, con los programas de pago. El no aceptar que Booking nos pague mediante tarjetas de crédito internacionales, porque esto aumenta el costo de distribución. Para ir cerrando, digo, a todo esto que he mencionado, compartir con ustedes en esta complejidad de ausencia de soluciones globales. Y acá me subo al carro y me hago responsable porque he sido una voz que viene reclamando la necesidad de acuerdos globales. Si acá no hay acuerdos globales, evidentemente será la ley del más fuerte. Si bien es una resolución de IATA del 2012, el proyecto de una nueva plataforma por parte de IATA está ahí, está a la vuelta del destino, a la vuelta de la esquina, perdón. No sabemos, es un llamado New, ¿cómo se dice? Un nuevo centro de distribución que de alguna manera entra a modificar, a mutar algo que a la fecha ha sido de un servicio espectacular, que son los GDS en la distribución de los boletos aéreos indiscutible. Acá estamos ante una nueva propuesta que va a modificar el modelo de negocio y gran parte del sistema turístico mundial como que no tiene conocimiento que esto está a punto de suceder. De repente uno que ya hace tiempo que sabe de este proyecto, de esta nueva plataforma, que va a estar muy personalizada en la llegada directa al consumidor, como no estamos tomando más previsiones. Cuando hablo de previsiones insisto con este tema que tengo claro que lo he reiterado, ni de excluir ni de prohibir a nadie, sino de establecer medidas que ayuden, favorezcan el desenvolvimiento de todos los actores. Recordando siempre que la hotelería o los alojamientos turísticos, con esa enorme contribución que hacen a la generación de empleo, es una actividad de pymes, no es una actividad, mucho menos para un local empresario, como antes mencioné, las experiencias de Alemania y de Italia, únicas dos que tenga registradas. Es muy difícil lograr el consenso para una medida de este tipo en un sector decididamente pyme. Como también en la medida que no existan reglas claras, es como que el Estado está facilitando la presencia de actores bajo esta comunicación que se ha perdido. Al inicio compartí con ustedes lo que en mi opinión llamo la pérdida de tres batallas: la batalla del conocimiento, la pérdida de la gestión y la pérdida del manejo del inventario. ¿Cómo seguimos? Tampoco tengo un recetario, pero evidentemente lo primero que digo es con generación de conocimiento aplicado. Si acá no hay generación de conocimiento aplicado, en un sector en manos de jugadores pyme, este sector va a estar con dificultades. Una cuestión interesante que he observado a lo largo de esta posibilidad que la vida me ha regalado de ser no protagonista, sino testigo de hechos importantes que intentan, en algunos casos han intentado lograr modificar las condiciones, es, no sé si llamarlo ausencia o un mal diálogo entre el sector académico y el sector productivo. No sé cómo llamarlo. Y esto no está focalizado en algún país en particular,
sino lo veo como una expresión universal. Hace tiempo, probablemente en el primero o segundo libro que escribí, hacía referencia a que la calidad de vida de una sociedad, entre otros factores, se mide o se debiera medir por la calidad de diálogo entre el sistema productivo, sistema académico y el Estado. En mi experiencia, yo soy de los que ha vivido al día de hoy que el mundo académico me ve como un vil negrero que vive fundamentalmente en el barro de los intereses espurios de la actividad privada, y por otro lado el sector privado, por el cual he dedicado toda mi vida, o gran parte de mi vida, que siempre me ha visto como un referente técnico académico. Lo que yo no observo es un diálogo, y no estoy hablando de culpas o responsabilidades, un diálogo dedicado a generar conocimiento, teniendo en cuenta ambas partes que el mundo empresario en el mundo ha recibido sus transformaciones ¿de dónde? Del mundo académico. Digamos, si esto no lo tenemos claro y unos a otros dejan de verse desde arriba y no entendiendo que el diálogo interactivo destinado a generar conocimiento es una herramienta para ambos colectivos en función de las responsabilidades que tienen, me parece que vamos a tener un problema. Mejorar la calidad de la gobernanza, en particular a nivel internacional, porque, insisto, no veo avances importantes de no existir acuerdos globales. En el plano general, que tiene sus diferentes lecturas conforme al país donde vivamos, y hay que acelerar la infraestructura. Porque, ¿qué pasa? Desde el Estado, desde una entidad empresaria, yo puedo bajar línea en las nuevas tendencias, fulano, tenés que manejarte por acá, tenés que tener tu sitio web, tenés que ser innovativo, tenés que esto, tenés que lo otro, pero si no hay inversión de infraestructura, vamos a hablar de casa solamente, todos deben tener claro que en nuestro país, salvo el corredor central, el resto encomendarse a Dios. Y esto no es ni este gobierno, no, esto es suma de. Y en la actividad que hemos abrazado todos, respuesta que lo damos en tiempo real, es negocio que perdemos. El otro problema a solucionar, al menos en la Argentina, me parece que es mayor oferta de recursos humanos en estos temas. O tengo recursos humanos con un alto nivel de conocimiento en las herramientas tecnológicas, pero no de la especificidad del negocio, o tengo gente con un buen nivel de conocimiento de la especificidad del negocio y no herramientas. Y hoy, más que nunca, abrazo este comentario, punto de vista que académicos suizos me dieron hace años. Hoy la tecnología, en la medida que sepamos usarla a la escala de cada negocio, nos presentan oportunidades distintas. Pero hoy, además de un tema de infraestructura en un país como el nuestro, tenemos problemas de proveedores, tenemos problemas de recursos humanos en algunas partes. Y obviamente esto va de lado con la necesidad de facilidades. Dos cuestiones fundamentales y ya estamos cerrando. Miren, qué ejemplo para alguien que no es abogado, pero siempre digo que uno al final de su recorrido ha tenido que recibir de los abogados, recibir de los arquitectos, recibir de diferentes disciplinas, sobre todo cuando me ha tocado la enorme responsabilidad de coordinar, de dirigir grupos humanos. ¿Por qué en la totalidad de los estados una fotomulta de una infracción de tránsito puede oficiar como prueba para iniciar desde el cobro de una multa o una penalización más grave? ¿Por qué no cuando
una entidad hotelera, no importa de dónde, porque este es un tema, el ejemplo que he tomado es un ejemplo de mirar el mundo, no de mirar lo que me duele en el hígado a mí a la vuelta de mi casa. ¿Por qué cuando una asociación hotelera o cuando Carlitos el hotelero presenta a su autoridad el registro de pantalla de el ofrecimiento de una plataforma, de una OTA, de una oferta de alojamiento ilegal, informal, el Estado eso no lo toma como prueba? Luego, las OTAs, las plataformas, ¿son el medio o son el fin? Y si son el medio, ¿no hay algo, no hay algún otro escenario que debemos incorporar para buscar soluciones que den respuestas satisfactorias a las partes? Sabrán ustedes, y en particular los que viven en la Argentina, que hace muy poco finalizó en Buenos Aires la Feria del Libro. La Feria del Libro este año, no por sus orígenes, porque ambos son de origen catalán, trajo dos pensadores, dos escritores, periodistas y filósofos, con esta mirada diferente que el pensador no metido en el barro tiene sobre el uso de las nuevas tecnologías, sobre el uso de las redes sociales. Estoy hablando de Jorge Carrión y de Javier Cercas. Ambos con quizás ligeros matices, nos plantean la duda de, por un lado, esto nos genera este mal, la divulgación de fake news, supuestamente, el manipuleo, etcétera, pero también es un canal de democratización de todos los ciudadanos que quieren compartir, que quieren informarse, que quieren crecer. Y la duda que plantean ambos por diferentes caminos es, ¿seguimos así o será más peligroso que algún Estado regule ese canal? Es decir, hablamos de mercados, de futuros conductuales en los que se compran y se venden predicciones sobre nuestro comportamiento. Esto también está pasando con la producción. ¿Amenazarán los nuevos métodos de ingeniería social y modificación del comportamiento la autonomía individual y los derechos democráticos? ¿Introducirán nuevas formas extremas de desigualdad social? ¿O la promesa de la era digital será de empoderamiento individual y democratización? He querido, yo hace poco he terminado de leer un libro que recomiendo, La era del capitalismo de la vigilancia, porque siempre he buscado en el afuera, habiéndome formado en turismo, siempre he buscado en el afuera algún conocimiento que pudiera mejorar mi escaso conocimiento, porque el conocimiento siempre está en el afuera. Y en este tema, como tantos otros, en la medida que no haya visión sistémica, sabiendo que los intereses en juego son decididamente importantes, nos va a costar resolver un problema que, insisto, genera mucho empleo, que ha sido el formato de alojamiento y que es una mentira total el que este nuevo alquiler turístico temporario ha configurado una nueva propuesta de alojamiento. Les agradezco a todos la paciencia, el tiempo y estoy a disposición para cualquier consulta. De todas maneras, al inicio me permití colocar mi dirección de correo para cualquier intercambio que quisieran hacer. Muchas gracias y muchas gracias, reitero, a los organizadores. Gracias a vos, Jordi. Hemos habilitado el chat para las preguntas. Tenemos una primera de Gaby Cornejo.
Dice, siguiendo con la opción de entablar un diálogo, si se diera, ¿cree usted que las opciones serían ser más duro con las OTAs o obligar a establecimientos en hogares que dan alojamiento a inscribirse y estar en... qué bueno sería poder leer esto. Y estar en la ley, dice. ¿Estar en la ley? Claro. Sí, ¿cuál sería la opción más beneficiosa para el mercado en sí? A ver, lo primero que digo, por una cuestión casi principista, es como, yo lo vivo desde el mundo también desde el deporte. Y los que me conocen saben que mi único deporte es el rugby. Digo, sí, esto se juega con una guinda, que es ovalada, es un juego de 15, estas son las reglas del juego. No pasé la pelota para adelante porque no, está penalizado. Y en el mundo socioeconómico, digo, hay una ley, que la ley no me satisface, que considero que la ley me lesiona, me perjudica, bueno, tengo que trabajar para lograr una sanción distinta. Acá lo primero que digo, y tratando de acotar el tiempo en la respuesta, digo, primero deberían haber normas que hoy no están. En el caso particular de Argentina, creo haber expresado con total claridad, generándome más amigos de los que tengo, que en el caso de las OTAs, para todo el país hay un registro de empresas de viaje. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, esta OTA que he mencionado el día domingo en un suplemento de La Nación divulga que entre los recientes acuerdos ha logrado sumar un inventario de 17.000 propiedades, que insisto, me parece perfecto que la gente crezca, que haga negocios. Ahora, ¿quién está viendo que esas 17.000 unidades de un acuerdo privado legítimo están a su vez registradas? Entonces, el alojamiento, por un lado, tiene que estar registrado. Además de estar registrado, tiene que dar garantías mínimas de seguridad. No estoy hablando de calidad de servicio, de servicios 5 estrellas, los servicios mínimos. ¿Eh? No dejarme las llaves en un bar a cualquier hora, digo, los servicios mínimos. Tener claro, identificar, como dije hace un instante, a las personas. Así que, reitero, en donde hay normas, las normas aplicarlas, y soy consciente que en el caso de las plataformas nos queda todavía un camino por recorrer. Jordi, acá hay otra pregunta. Según usted, ¿las OTAs están beneficiados por el avance de la tecnología? A ver, el avance de la tecnología, el avance de las comunicaciones, es una derrama que puede impactar en todos, ¿sí? Y expliqué al inicio que evidentemente en su momento esto que puede haber sido visto como una ingenuidad del mundo hotelero, de que las llegadas de los avances primero de las nuevas comunicaciones y luego de las plataformas me permitiera comunicar directamente con el consumidor, es un beneficio para todos. Hoy ese beneficio, en la medida que no existan reglas, no es una cuestión de poder económico. Y acá tendría para hablar también eso, evitado este tema, porque si no alguien lo podría ver como alguna posición ideológica mía, que estoy lejos de eso, pero tampoco soy tan ingenuo para no tener claro que acá hay un cruce de concentración económica cuando uno ve una OTA global que hoy tiene posición dominante, qué cruces con el buscador más grande que hay en el mundo tiene, y la cosa se hace difícil, pero insisto, la tecnología es una posibilidad para todos.
A ver, tenemos otra pregunta. ¿Cómo cree usted que se puede regular una actividad tan dinámica y versátil donde hoy la tecnología, así como la oferta y la demanda, va mucho más rápido que las leyes y los marcos regulatorios? Hasta hoy, ya esclarecí que no soy abogado, pero hasta hoy, diría que en el caso de las plataformas, en la medida que las plataformas fuesen responsables de sus contenidos, de los contenidos que distribuyen, ¿sí? Distribuyen contenidos del producto hotelero, distribuyen otros, fuesen responsables, creo que con eso estamos solucionando, y eso, aunque hubieran más avances, que de hecho los van a ver, ¿eh? Digo, hace un instante dije, esto es una historia que no tiene, en el mejor de los casos tiene 40 años, pero que su crecimiento exponencial se ha dado en los últimos 10, 15. Entonces, no creo que esto acontezca. Jordi, y también es cierto que los primeros que deben poner en orden son las ciudades, ya que es algo más tangible que lograr un acuerdo global o acuerdos globales. Sí, pero esto también es hijo de la experiencia de estos años. Las ciudades han avanzado. Hoy, si memoria es buena, hay más de 220, 230 ciudades en el mundo con legislación que se han intercambiado, la actividad privada, el Estado-ciudad ha intercambiado. Hay ciudades que autorizan la oferta de alquiler turístico temporario en determinados barrios, y en determinados barrios directamente está prohibido por una cuestión que además se considera la evolución del desarrollo y la calidad de vida de ese destino. Hay normas que para mí son específicas de la nación. Comparto con ustedes algo que está fuera de temática, pero yo digo, para el caso de Argentina, digo, hace rato que para mí la unidad política más importante, que es el municipio, debería tener responsabilidades en el manejo de la oferta, que no tiene, con lo cual digo, hay responsabilidades que sí o sí, y que tienen que ver con la oferta, que son del Estado-ciudad. Y hay competencias y responsabilidades que tienen que ver con la distribución, que en la medida que hice mención antes, los dos acuerdos globales no le están dando hoy responsabilidad a las plataformas en los contenidos que distribuyen. Si esto no se modifica, pero las ciudades pueden hacer su parte, ¿no? También les puse el ejemplo de la fotomulta. ¿Cómo? La fotomulta vale para esta infracción, y si yo saco hago una captura de pantalla y además hago la visita, como se ha hecho acá en la Ciudad de Buenos Aires, hago la visita de un inmueble ubicado en tal calle, donde además acompaño que esa unidad que está ofertada en tal plataforma no cuenta con la autorización del consorcio que vive ahí, digo, estoy aportando. Luego que además las leyes hoy, en el caso de Argentina, hagan que la asociación hotelera no puede oficiar como iniciador del proyecto, tiene que ser un particular. Este es una actividad de pymes, reitero por enésima vez. Vamos a poner a un particular a hacer esto en vez de a una entidad empresaria que corra detrás de la búsqueda de solución del problema. Hay cosas que yo insisto, creo que con disposición al diálogo y el compromiso de ejecutar los acuerdos que se obtuviesen, se pueden modificar de una manera importante. He hecho un recorrido de todo lo que se ha podido hacer en estos años, y también he compartido de la manera más transparente posible a marzo 2020, con leyes ya, normativas ya existentes, cómo de todas maneras
sigue habiendo un residual de oferta informal y en algunos casos ilegal. Jordi, vamos a las últimas dos preguntas. Bueno. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado. Vivo en un destino turístico patagónico y el hospedaje ilegal o informal deja a la vista el problema de la baja calidad del servicio, las enormes cantidades de estafas que se vieron el verano pasado y debilita también a los alojamientos formales que tienen que pagar todo tipo de impuestos y cumplir con todas las reglamentaciones. Y que está bien que así sea. Además, deja a la vista el problema de la falta de alquileres permanentes, por lo cual muchas personas están empezando a ir a vivir a estos destinos por la cantidad de casas o departamentos que, como no pagan ningún tipo de impuestos, alquilan en forma turística y ayudan a acrecentar el problema habitacional por los precios excesivos que cobran a los que alquilan en forma permanente. ¿Cuál es la pregunta? Quizás un como lo ves comentario con la vos. pregunta. No, pues comparto el comentario. Me sumo. A partir de tu experiencia, ¿cómo crees vos que se puede dar el futuro próximo? ¿En qué regiones del mundo podemos llegar a esperar o encontrar algún tipo de solución o encauce de este tipo de problemas? ¿Y qué es lo que esperás vos para la región? Soy más allá de todos los estereotipos que uno genera y sobre todo los años que yo tengo con su comportamiento, soy una persona de diálogo. Para mí el diálogo es una herramienta fundamental. Y estoy convencido de que si el diálogo fuese ejercido con compromiso, admitiendo el diálogo con aquello tan elemental que cuando me dispongo a dialogar con un tercero, tengo que admitir que yo no tengo el 100% de la verdad. Que hay un tercero que tiene partes. Esto como comentario genérico, pero en algún caso, José Luis, me remitiría a un esquema sencillo que me escribía anoche de cara a esta presentación y que hace un rato compartía. Digo, conocimiento aplicado, intercambio entre el sector académico y el sector productivo es fundamental. Si no hay esto, no se va a dar. ¿Qué regiones del mundo pueden avanzar más? Y seguramente la europea. La existencia de un Parlamento Europeo es fundamental. Cuando digo de un Parlamento Europeo, es de un Parlamento Europeo que funciona. No digo, supuestamente el Mercosur ampliado, tiene un Parlamento. Si hay algún colaborador de algún diputado del Parlasur que me disculpe, pero evidentemente esto no está cumpliendo. En la región, la novedad es que hace menos de un mes en Colombia se ha sancionado una ley que procura, que ha tomado gran parte del trabajo, porque los que van elaborando la última legislación buscan los antecedentes de este intercambio que el grupo Reform BNB ha generado. Uruguay tiene hace 6 meses un proyecto de ley en el cual de alguna manera he participado, pero que tiene la pluma de un gran colega y abogado uruguayo. Chile resolvió precariamente el tema por el lado fiscal, pero hoy los chilenos del sector turismo privado están abocados a un tema que es ver cómo consiguen respuesta con las severas restricciones allegadas que están teniendo como coletazos del COVID. Ese es su primer problema. Hablar de Asia es un mundo aparte. En Japón las cosas están muy avanzadas,
probablemente hay una cultura ahí, hay una educación ahí que haga que las normas, una vez sancionadas, se cumplan. ¿Ah? Yo soy, y no soy ejemplo de nada, pero cuando me ha tocado gestionar, siempre he explicitado que prefiero mayormente un acuerdo entre privados que la sanción de la mejor ley. Porque en la Argentina la sanción de la mejor ley no me da garantías que el Estado luego haga cumplirla. Y vuelvo a decirles, les he dado ejemplos concretos que mañana, pasado, cuando estén aburridos y tengan tiempo, pueden checar. Y he dado un nombre, digo, hay más de una OTA que están en el registro de empresas de viaje y hace tiempo que están divulgando oferta que es informal. Entonces, ¿por qué el Estado no interviene? Y para hacer bien, para los que no me conocen, este no es un mensaje a la autoridad de hoy. Este tema lo tenemos con la autoridad que está hoy, con la autoridad que estaba en el anterior gobierno y con la autoridad que estaba con un gobierno semejante al que tenemos hoy en el ámbito nacional. No tenemos claro. Entonces, en la región tenemos ese panorama. Estados Unidos es un país decididamente federal, eso a veces no lo tenemos en cuenta. Hay estados, ciudades que han logrado mejorar las cuestiones, como son San Francisco, Los Ángeles, que casualmente San Francisco y Los Ángeles se supone que son los pilares fundacionales de esta plataforma Airbnb, pero insisto, en la medida que no haya algún ordenamiento a los compromisos, que si he sido claro, fíjense, estamos hablando de compromisos mínimos. Toda la responsabilidad que se le está pidiendo a la plataforma es que publique el número de registro de esa unidad de alojamiento turístico temporario que está comercializando. No se le está pidiendo que le consulte sobre el grupo sanguíneo, qué religión tiene, si profesa la religión que dice que tiene. No. Entonces, eh, a temor de irme de pista, José Luis, soy optimista para algunas partes del mundo. Me preocupa el Cono Sur y en particular el país donde nací y donde vivo, Argentina. No veo por ahora que las normas se apliquen. Jordi, te queremos agradecer muchísimo. Creo que esta forma de unirnos los que estamos dando clase con los que tienen experiencia para podérsela brindar a los estudiantes y abrir la posibilidad de que otros que están involucrados en el sector se sumen y tengan también esta aproximación, nos va a enriquecer a todos, nos va a permitir además un intercambio y ese intercambio seguramente nos va a beneficiar a todos. Muchísimas gracias, Jordi, y muchísimas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias a la Universidad Nacional de La Plata, que fue la que nos dio la posibilidad de tener esta plataforma y que Pablo Montero también comandó. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias también. Un abrazo. Nos vemos pronto.
Quédate un segundito, José.